y retiraba liquidez con unos papeles que eran los famosos PRC de aquella época, PRC que eran papeles indexados, a tasas de 8, 9 y 10%. Entonces ustedes comprenderán que comprar un papel con riesgo país, digamos, con riesgo cero local, digamos, porque emitidos por una entidad pública, bueno, también tirar y abrazarse. Y eso siguió inflando la espuma de la rentabilidad que ofrecían los fondos de pensión y servía de mucha propaganda al sistema, ¿verdad? Bueno, eh, otro fenómeno que iba ocurriendo en paralelo, que ya lo estaba mencionando, el tema del combate a la inflación. ¿Qué es lo que ocurría? Que primero los papeles nuevos eran a tasas altísimas, y por otro lado, y a largo plazo, a 10 años, o sea, se aseguraba, el fondo de pensiones se aseguraba una tasa de UF más 8, 9 o 10 por 10 años, no deja de ser. Claro que esos eran papeles amortizables, por lo tanto, iban cayendo en el tiempo. Es importante este detalle porque después lo vamos a retomar respecto al fondo y D. Y bueno, el otro fenómeno era que este ataque a la inflación hacía que en esa época de los años 90, ya segunda mitad de los años 90, era una apuesta segura comprar papeles nominales, a tasa nominal, porque uno compraba, estoy recordando esas tasas de esa época, o 3%, tasas mensuales, ¿eh? Y bueno, 180 días después, la inflación había caído y conjuntamente con eso, la confianza de los operadores del mercado mejoraba, y por lo tanto exigían menor brecha de protección contra la inflación en los papeles nominales. Entonces esos papeles del 3-4% empezaron a emitirse al 3, al 2,5, al 2, y eso todo siempre significaba grandes eh, ganancias de capital, ¿ya? Porque tú compras un papel al 4 y el mes siguiente lo vendías al 3, está hablando de tasa. Eso es un tremendo pencazo en el valor, como muy bien describió Manuel en su posición. Eso igual era tirar y abrazarse. Déjame recordar aquí una cosita. Bueno, y durante todo ese periodo, el rating soberano chileno cada cierto tiempo era reclasificado y mejoraba. Y al mejorar, generaba un impacto a la baja en los márgenes que cobraban los acreedores extranjeros en las nuevas colocaciones, y por lo tanto caía el nivel de tasa a nivel país, inflando nuevamente hacia arriba, ¿verdad? El valor de los fondos. Bueno, resulta que eh, estamos, cuando fondo, eso coincide con un periodo muy especial que se llamó la Gran Moderación en los años 2000. ¿Qué significaba la gran moderación? Significaba que todo mejoraba. La inflación estaba baja, las tasas de interés caían, los precios de los activos subían, las economías, digamos, el PIB mundial subía, y fue un periodo de gran felicidad, a tal punto que, si mi memoria falla, fue Robert Lucas el que afirmó que técnicamente el problema de las recesiones y de las caídas de producto estaba resuelto. Afirmación que le ha costado obviamente muchas bromas después, porque en ese periodo, al bajar todos los costos financieros, todos los fondos subían. Y de ahí venía esa frase que recordaba Manuel, esto de la exuberancia irracional, y el libro de Schiller que decía, el título era Un paseo aleatorio eh, por Wall Street. Y el mensaje era que quien quiera que estuviera invirtiendo en Wall Street iba a ganar plata, y la figura era un mono, ¿no? ¿Se acuerdan? Un mono recorriendo Wall Street y ganando plata como enfermo. Era lo mismo. Bueno, eso significaba que los gestores de sin que hicieran enorme rentabilidad. Y todo eso que dura casi
casi una década, revienta el 2008, ¿no es cierto? Con la crisis subprime, que básicamente lo que es el reflejo de una arrogancia cherista que se extendió sobre todo el mercado financiero internacional, con, con situaciones bastante, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, bueno, se me olvidó la palabra precisa, pero se producían combinaciones por las cuales los emisores de los papeles se ponían de acuerdo con los clasificadores de los papeles para otorgarle a esos instrumentos altas clasificaciones de manera de atraer nuevos inversionistas que comprasen esos papeles. Y se puso una inflación de papeles y ahí viene la historia subprime, que básicamente lo que hacían era empaquetar títulos hipotecarios, ¿verdad? Con diferentes, los gringos le llaman tranches, ¿ah? Que son segmentos, por así decirlo. Y entonces en el primer segmento estaban los papeles de mayor calidad y así hacia abajo podía tener 5, 10, 15 segmentos. Los últimos eran basura, pero la clasificación de riesgo la hacían estas, estas agencias de rating, las mismas de siempre, Moody's, Standard Poor's, etcétera, y generaban modelos de manera tal de que esa diversificación por segmentos fuera tal que primara el rating de los segmentos de más arriba, de menor riesgo, más conservadores. Y eso hizo que mucha gente comprara cosas que realmente no tenían valor ninguno. Bueno, y ahí se derrumba todo, se derrumba violentamente, pero para fortuna de la AFP, que ven caer, ¿no es cierto?, su fondo A en 40%, el fondo, esto es muy lindo numéricamente, porque el fondo A cae 40%, el B cae 30%, el C cae 20%. Es una cuestión, pero fantástica. Es muy fácil de recordar. Pero la respuesta de los bancos quantitative easing, ¿no es cierto? Es decir, lugar para darle liquidez a la economía y evitar un colapso total, que la economía sí. Y todo lo que uno hubiese pensado, bueno, aquí hay una tremenda crisis, un alza de las tasas, todo lo con Bernanke, ¿verdad? Y en las tasas, y además no tener efecto esa tasa o ese exceso de liquidez, efecto alguno en la inflación, lo que ocurre es que nuevamente los activos se recuperan y los fondos empiezan a recuperarse. El fondo A demoró 6 años en llegar al mismo valor cuota que tenía antes de si la memoria falla, octubre, creo que el 2008, cuando se derrumba finalmente. Pero bueno, sí, pero aquí viene lo interesante, que todos los papeles llamados de renta fija empezaron a hacer ganancias de capital, porque como las tasas bajaban, tal como comentaba muy bien Manuel, el valor de esos papeles subía. Es axioma financiero que cuando las tasas bajan, el precio de los bonos sube, al revés, cuando las tasas suben, el precio de los bonos baja. Bueno, durante todo este periodo, desde la gran recesión ahora, hasta hace poco, hasta la pandemia, las tasas bajaban y las tasas de largo plazo bajaban. Entonces, eh, nuevamente se produce esta efervescencia de valor y el fondo E, mientras el A y el B empezaron a recuperarse, principalmente por, por otros efectos adicionales, el efecto de tipo cambio y el efecto del ciclo positivo del cobre, en el caso chileno, ¿verdad? Que hizo que el fisco prepagara deudas y terminamos siendo, junto con la famosa regla del superávit fiscal de 1%, que es una cosa que todavía nadie entiende, obligar al país a ahorrar, ¿no? Así es que los márgenes bajaran y que las tasas de interés bajaran y
en vez del crowding out, ¿verdad? Para el sector privado para endeudarse. Y entonces eso significa grandes volúmenes de papeles disponibles para los fondos de pensiones para ser adquiridos. Y por supuesto, las bajas de tasa también incidían en mejores valores para las acciones. Bueno, entonces, como estaba recién diciendo, el fondo E se benefició enormemente de aquello. Y durante todos esos años, el fondo E tuvo una rentabilidad superior al fondo A. Si ustedes agarran desde la crisis hasta el 2020, un poquito antes, hasta el 2018 por ahí, el fondo E tiene mejor rentabilidad. Básicamente porque la valorización de los papeles de la cartera va generando una mayor rentabilidad. Y aquí viene un pequeño, saben, los fondos están obligados a ser valorizados diariamente a mercado. Y esto es mera concepto detrás, es que el valor de la cartera de un fondo de pensiones debe ser tal que teóricamente, si se vendiera ese fondo, esa cartera, ese día, no hubiese pérdida. ¿Ya? Entonces tú tienes que llevar a mercado. Y por lo tanto, técnicamente, lo que está detrás es que todos los días se estaría vendiendo el fondo, todos los días. Esto asumiendo otras cosas imposibles, como la profundidad del mercado y 20.000 cuestiones, pero teóricamente ese es el tema. Bueno, y entonces esto iba muy bien, los fondos riesgosos subían, bajaban principalmente en función de los humores de Wall Street y del tipo de cambio, pero los fondos conservadores siguieron aumentando su valor persistentemente y con muy poquita volatilidad, hasta que el cuento de hadas termina. Y el cuento de hadas termina cuando se produce a raíz de la pandemia el alza de tasas a nivel global y particularmente en el caso chileno. Y entonces, de pronto, toda esa ganancia de capital que se había ido acumulando en el tiempo, ¡fua!, se desploma, se desploma, tal como el verbo lo dice, se va a plomo. Y yo saqué la cuenta que a una fecha de septiembre, que en este momento no recuerdo, del año pasado, comparado con el momento de mayor valor de la cuota del fondo E, que fue a mediados de febrero, el fondo E cayó 25% real. 25% real. O sea, esa es una catástrofe aquí y en la quebrada de la JIP. Y la catástrofe es dramática porque, si ustedes recuerdan, los afiliados de mayor edad ya no pueden estar en el fondo A o en el fondo B. Solo pueden estar en el fondo C o en el D y, si lo quieren, voluntariamente pueden estar en el E. Y como existía esta idea de que esos eran los fondos conservadores, que eran el refugio, ¿se acuerdan de Felicia Forrado? ¿No? Si las cosas iban para arriba en las acciones, salgan de la y vayan a la, y cuando la cuestión al revés, vuélvanse desde la a LEV, porque era un fondo de refugio. Pero un fondo de refugio que tenía pies de barro. ¿Por qué tenía pies de barro? Porque cuando ustedes se meten al interior de la cartera de esos fondos, se dan cuenta de dos cosas. Primero, una gran concentración en papeles de muy largo plazo. ¿Cuáles? Los papeles de deuda del Fisco de Chile, que dejó de emitir esos PCR al Banco Central y empezó a ser reemplazada esa deuda por papeles del fisco, pero el fisco decidió que no había, mejor no amortizaba nada, sino que emitía papeles que se llaman en el mercado bullet, es decir, que solo pagan cuotas de interés y el capital lo pagan al final. Entonces, esto es como un látigo con una piedra en la punta, ¿verdad? Entonces usted hace restallar ese látigo y mi chica, es tremendo, porque tiene todo el capital al final. Y el efecto en la valorización, por lo tanto, es tremenda. Y eso se mide con una cosa que se llama duration, duración, que es un símil al plazo promedio. Y entonces los papeles en los cuales están concentrados los fondos D y E principalmente son papeles de altísima duración. Cuando digo altísima, son papeles
que tienen una duración de 10 años, 12 años, es de ese nivel. O sea, uno puede controlar el efecto de una variación de tasa cuando tienes un papel a un año. Igual te va a doler si la cosa va en contra de lo que tú quieres. Pero a 10 años no hay salvación posible, y de ahí viene el 25% de caída. Ahora, ¿por qué fue posible esto? Y aquí la responsabilidad está en nuestras autoridades. Y esto lo vamos a decir aquí, porque ya lo dije en una columna, que causó algo de impacto, y es que, como ustedes saben, las inversiones de los fondos de pensiones están regulados en un reglamento que se llama régimen de inversiones. Y ese régimen de inversiones determina los límites de inversión por emisor y por instrumento. Y es muy complejo, son como 30 páginas, no, es enredoso, digamos. Bueno, ocurre que ese régimen de inversiones no tiene ninguna, absolutamente ninguna limitación al plazo residual o al duration o duración de un papel de renta fija. Ninguna. Entonces, el fondo E está absolutamente concentrado en esos papeles de larguísimo plazo y por lo tanto es altamente sensible a el riesgo de mercado, que es el riesgo de movimiento de tasa. Altamente sensible. Y eso es lo que se vivió el año pasado, y lo que hizo, bueno, también se vivió en noviembre del 2019, ¿verdad? Que después del estallido hubo una inquietud en los mercados. Bueno, y ahora se repite, pero ahora se repite no por una cuestión idiosincrática local, sino porque las tasas subieron. ¿Ah? O sea, toda la mentira que se construyó durante años se derrumbó. Afortunado el afiliado que se pensionó, ¿ah?, antes de septiembre, ¿ah?, porque él capturó para sí toda esa ganancia capital de todos esos años. Pero los que están ahora en condición o en capacidad de jubilarse, esa ganancia capital se les sumó. Y por eso es que estamos viendo cómo mucha gente está postergando el momento de pensionarse, lo cual es de una crueldad tremenda. Entonces aparecen los medios diciendo, amplificando esta historia de que es hora de aumentar la edad de retiro, que es simplemente una fórmula para que los fondos sigan estando adentro del sistema, que la gente no se vaya. Ese es todo el cuento, porque si usted mira o compara las edades de retiro de Chile con los países de la OECD, se da cuenta que no hay gran diferencia. En la OECD, la moda de las tasas de retiro, perdón, de las edades de retiro, es de 65 años. Estamos un poquito lejos en el caso de las mujeres, porque nosotros tenemos una edad de retiro de 60 y en la OECD el promedio es 63. Entonces está un poquito tal vez atrasado. Pero no es llegar y decir, ya, entonces ahora las mujeres van a pensionarse a los 65 para que acumulen más, en circunstancias que uno, nada les asegura que acumulen más porque podrán depositar, pero la rentabilidad puede fumar todo aquello porque podrían perder. Y lo segundo, nadie le asegura a esa mujer la empleabilidad. Nadie. Entonces, la señora va a estar ahí esperando, va a estar así cotizando unos meses y de repente le pueden decir, señora, mucho gusto, pero hasta luego. ¿Y dónde consigue trabajo una señora de más de 60 años? Bueno, entonces, para terminar, yo quisiera recalcar esta situación absurda, que es que no existe ese límite de plazo. Que si hubiese existido, eh, la composición de la cartera de inversiones de los fondos conservadores habría sido más balanceada y no se habría producido esta catástrofe. Tal vez habrían tenido menor rentabilidad también en el tiempo, pero no se habría producido esta catástrofe. Y yo creo que una de las obligaciones de los reguladores en general es evitar esto, evitar las sorpresas y proveer más bien certezas, tranquilidades, seguridades. Pero esta ausencia de límites de plazo
no lo permite, y hay que recordar que quien, quien determina ese régimen de inversiones, primero no es la Superintendencia de Pensiones, no lo es. La Superintendencia de Pensiones tiene solo por obligación dictar la resolución que oficializa los cambios, pero no tiene la autoridad para modificar un límite. Si quiere modificarlo, tiene que plantear su propuesta a ese Consejo Técnico de Inversiones, que es el dueño del régimen de inversiones, y el Consejo es plenamente soberano y autónomo para decir si ok o sabe qué más, muchas gracias, pero no nos gustó. ¿Y quiénes conforman ese Consejo Técnico de Inversiones? Uno lo preside una persona designada por el presidente de la República. Ocurre que quien hoy día preside es una persona que fue originalmente puesta en ese puesto por Sebastián Piñera en su primer gobierno. Pasó piola en Bachelet 2, siguió siendo presidente. Y ahí está todavía. Es un señor que, que es del club de financiero. El vicepresidente, por tradición, desde que se fundó este consejo, es un representante de las AFP, que hoy día es un señor Heinrich Lesau o Lesau, no sé cómo se pronuncia, representante de las AFP. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace un representante de los gestores de fondos determinando cuáles son los límites de inversión de los fondos de pensiones? Una cuestión rarísima. Después hay un señor del Banco Central, designado por el Banco Central. Y hace poco, el año pasado, a propósito del desastre de los fondos conservadores, consultaba al Banco Central respecto de cuál era el informe, si es que hubo alguno que le pidió el banco a ese señor, a su designado, y el Banco Central dijo que no hay ningún informe. Y dijo además que sí, efectivamente, el Banco Central designa una persona en ese consejo, pero esa persona no lo representa. Pegándole un un puñetazo bajo el cinturón a todo lo que es la responsabilidad de los funcionarios públicos o, no sé, o de una institución pública. No lo representa, sí lo dijo formalmente ante la Comisión de Hacienda del Senado. Bueno, y los otros dos personajes que están ahí son expertos designados por las facultades de Economía y Administración de las universidades acreditadas. Expertos. Uno tiene que ser experto macroeconómico y el otro experto financiero. Bueno, deben ser seguramente muy expertos, pero jamás, esto es una rotación de personas, no es que haya sido una única persona desde el 2008, perdón, comienzo del 2009 se constituyó esta cuestión, sino que ha habido varios que han ido rotando. Bueno, ninguno de los que ha rotado en esos puestos jamás ha propuesto un límite de plazo para los instrumentos. En consecuencia, eh, exponiendo a los fondos conservadores a un altísimo riesgo de mercado, que no es una novedad. O sea, riesgo de mercado es un concepto que existe desde hace unos 15, 20 años y que impuso Basilea respecto a los bancos y que se aplica en la mayoría de las jurisdicciones. En Chile todavía se aplica así una cosa bien suavecita, pero es un concepto conocido por toda persona que conoce algo de finanzas. Pues. Bueno, nada. Entonces hay un tema de responsabilidad que en algún momento uno esperaría que se hiciesen exigibles, pero va a ser muy difícil porque ese Consejo Técnico de Inversión, y aquí termino, para no latearlos más, está inserto en una estructura de regulación que es totalmente, más bien no totalmente, sino que es la expresión casi químicamente pura de la autorregulación. Porque está un representante de la AFP en este consejo, donde obviamente, como es el conocedor de la industria, del sistema, bueno, su opinión sin duda que va a pesar más que la de un académico, ¿no es cierto?, que hace papers o ¿no? Evidente. Eso por un lado. Por otra parte, la otra entidad que incide en esto es una que se llama Comisión Clasificadora de Riesgos, que es la que abre la puerta, por así decirlo, a muchos instrumentos. Bueno,
esa comisión clasificadora originalmente estaba constituida por 4 funcionarios públicos y 3 representantes de las AFP. ¿Por qué estarían los de la AFP? Bueno, está bien, lo hicieron ellos, sé que está bien. Pero ocurre que hoy día eso cambió. Hoy día hay 3 públicos y 4 de las AFP. ¿Qué otra cosa cambió en esa comisión clasificadora de riesgo? Que tradicionalmente era presidida por el subintendente de AFP o posteriormente de pensiones. En algún momento dado el tiempo, el subintendente de pensiones dijo, ¿sabes qué? Que me da lata, y entonces designó un funcionario, ¿verdad? Y ahí, entre esos cambios, o sea, ya no está un señor que es una autoridad pública, ¿verdad? Que obviamente se impone por su rango. Ya no está. Y además, el Banco Central, que tenía uno de esos 4 públicos, en un momento dado dijo, ¿saben qué? No me interesa esta cuestión. Y ahí fue cuando se cambió el equilibrio y quedó para el lado de la AFP. Entonces hoy día, quien preside esa comisión clasificadora de riesgos que funciona, su sede está físicamente en el edificio de la Asociación de AFP y que es financiada en todos sus gastos, el presupuesto es de las AFP, está presidida por una persona que es del gusto de la AFP y que más tiene la cualidad de que es directora en sociedades anónimas que emiten papeles elegibles para ser comprados por la AFP. Entonces, pero vamos, pero así está la cosa. ¿Ah? Y eso es lo que hemos dejado pasar en el tiempo. Una situación loca de autorregulación, y solo quisiera recordar aquí que esa cosa de la autorregulación fue impulsada por los gobiernos de Reagan y Thatcher en su momento, y en Inglaterra existió un organismo fiscalizador de la banca que era autorregulación completa, eh, que, que era como un club de polo o club de la Unión, cuyos integrantes eran los mismos operadores financieros, y ellos se ponían con la plata y todo lo demás. Y vino esta crisis que la reina dijo, ¿y cómo nadie la vio venir? Y el Banco de Inglaterra, que no se anda con chicas, cerró esa cuestión y creó 2 agencias al interior del Banco de Inglaterra para supervisar. Nosotros estamos sumamente atrasados en esa materia y estamos expuestos a que un pequeño grupo de incumbentes haga lo que se le venga en gana con los fondos por ley a cotizar en esas entidades y pagando altas comisiones además. Lo dejo hasta aquí para no latearlos más. Muchas gracias, Álvaro. Imposible un mejor invitado que Álvaro Gallego, que además entiende el detalle en profundidad y, como dijo Manuel, sigue día a día cómo va el fondo de pensiones y sus variantes. Yo no sé si, Manuel, tú quieres responder o comentar algo de lo que ha dicho Álvaro. Todos durmiendo, pero bueno. Yo creo que se corta, pero Manuel está sin micrófono. Tienen que dar el micrófono para hablar. Y Manuel, entonces te damos a ti el micrófono para que entres en este diálogo con Álvaro, y a ti, Álvaro, también, si tú quieres seguir en la conversación, y invitamos también a quienes nos acompañan a hacer sus comentarios, preguntas. Tenemos aquí a varios amigos, amigas presentes. Siéntanse, por favor, como para opinar o preguntar. Manuel. Bueno, muchas gracias, Roxana, y muchas gracias, Álvaro. En realidad es un privilegio para nosotros, como decía Roxana, contar con tu comentario respecto de este tema que tú has seguido con tanta acuciosidad.
yo quiero comentarle también a todos nuestros auditores es que de las muy pocas personas, digamos, que nos revisa los cálculos, digamos, verifica una cosa y otra cosa, nos entrega opiniones críticas, nos encuentra errores, en fin, respecto de las cifras que publicamos, es Álvaro Gallego. Consultamos cada fórmula con él, las revisa, las entiende, etc. Entonces es un gran placer. Ahora, yo quiero, digamos, aprovechar esta intervención para decir una cosa que es muy importante, yo creo. En toda esta sesión hemos estado hablando de las ganancias brutas del fondo de pensiones. En otras palabras, hemos estado hablando de lo que se registra día a día en la superintendencia como variación de cuota de cada fondo ese día y variación del fondo respectivo ese mismo día. Esa es la información que estamos, digamos, considerando. Se puede calcular entonces la ganancia del fondo, de cada uno de los fondos, ese día, comparando la cuota con la cuota del día anterior, y después corrigiendo la cuota de esa variación por la variación de la UEF o el dólar, según sea el método que uno está usando, en el mismo día. Cuánto varió el dólar y cuánto varió la UEF. Y el dólar, a su vez, corregido por el índice de precios del consumidor de Estados Unidos. Entonces, ese es el cálculo que se hace. Pero esta es la ganancia bruta del fondo. Y otra cosa distinta es la ganancia neta. Y la diferencia es cuánto de esta ganancia bruta le ha llegado a los afiliados. Pues bien, ¿y cuánto le ha llegado al mismo sistema? ¿Cuánto ha absorbido de esta ganancia bruta el mismo sistema? Porque el sistema resulta que para otorgar esta ganancia bruta o obtener esta ganancia bruta, ¿no es cierto?, cobra comisiones muy considerables. De partida le paga comisiones fantasma, digamos, a los gestores, que las saca del fondo y las rebaja en realidad de la cuota. Ya están rebajadas de la cuota. Pero si uno suma cuánto han sido las comisiones fantasmas, ya les decía, son 10.000 millones de dólares acumuladas desde que hay registro. Pero después las AFP cobran comisión por su gestión. Y la comisión de la AFP es del orden, digan ustedes, de 1,5%. Ahora, pero resulta que este es un sistema de pensiones. Entonces, aquí hay otro actor que participa, que son las compañías de seguro, que también, digamos, cobran comisiones, porque ellos son los que pagan las pensiones, porque se les transfiere el fondo, ¿no es cierto?, a la compañía de seguro y ellos pagan la mayor parte de las pensiones y las más valiosas, digamos. Pero cobran comisión para eso. Pero además, los fondos que se les transfieren, o que se les han transferido, digamos, hasta este momento, a las compañías de seguro, son el doble, suman el doble de todas las pensiones que han pagado las compañías de seguro. Entonces, si uno considera el sistema de AFP en su conjunto y los afiliados y trabajadores activos en su conjunto, bueno, resulta que esa parte, porque todo esto sale ¿de dónde? De las cotizaciones. Entonces, esa parte de las cotizaciones no le ha llegado, ¿no es cierto?, ni a los pensionados, ni se ha registrado en la cuenta de los afiliados, sino que ha ido a parar directamente y en propiedad plena a las comisiones fantasmas, van a los gestores, digamos que no son parte del sistema, son terceros, algunos probablemente relacionados con las AFP,
Pero después la comisión de la AFP le llega a la AFP, no a los afiliados, y es 1,5%. Bueno, y después viene, ¿no es cierto?, todas las comisiones, la diferencia entre las primas que cobran en buenas cuentas, las compañías de seguro, que salen del bolsillo de los afiliados, porque salen de las cotizaciones, y las pensiones que pagan las compañías de seguro. Esa diferencia queda en propiedad de las compañías de seguro. Y si uno hace el balance hasta ahora de cuánto ha quedado en poder de los afiliados, que son las pensiones, más el fondo que aparece registrado ahí, ¿no es cierto? Y lo que cotizaron los afiliados, más lo que puso el fisco, ¿no es cierto? Menos las pensiones que pagaron, el resultado es que, digamos, esta ganancia bruta, que hasta el día del IVA 6 publicado, ¿no es cierto?, registraba 108 mil millones de dólares. Resulta que las comisiones y primas netas cobradas por el sistema, o sea, aquella parte de estas cotizaciones que fue de las cotizaciones que fue a parar no a los afiliados, sino que a los bolsillos de los administradores, sin tomar en cuenta los de las comisiones fantasma, porque ya está rebajada la cuota y por lo tanto rebajada esta ganancia bruta de 108 mil millones. Bueno, resulta que las otras comisiones, es decir, las que sacan las AFP, más la diferencia entre las primas que cobran las compañías de seguro y las pensiones que pagaron las compañías de seguro, es decir, las primas netas cobradas por las compañías de seguro, suban 74 mil millones. 74 mil millones. O sea, en otras palabras, 2/3. 74 mil millones es 2/3 de 108 mil millones. 2/3 de las ganancias brutas se han ido en comisiones y primas netas del sistema de AFP, sin contar las comisiones fantasma, que en realidad no están tampoco contadas, están descontadas ya de los 108 mil millones. Repito, todo lo que hemos hablado son las ganancias brutas. La ganancia neta, es decir, lo que va a parar a los afiliados, lo que va a parar a los afiliados es lo que se les ha pagado en pensiones, más lo que está en el saldo. Eso es lo que va a parar a los afiliados, ¿no es cierto? Ya. Pero el resto, lo que no va a parar a los afiliados, no está ni registrado en el fondo de pensiones, porque ya se lo descontaron, ni está registrado tampoco, digamos, en pensiones, porque no se pagó en pensiones. ¿Y dónde va esa diferencia de esta ganancia? A los bolsillos de los gestores. ¿Y cuántos son esos? 74 mil millones de dólares, de 108, 2/3 del total. Entonces, si uno hace ese descuento, porque las AFP alardean de lo que ellos han aportado, son 108 mil millones, dicen, pero no dicen nada, ¿no es cierto?, de que en realidad ellos se han quedado con 74 mil de esos 108, pues. Esa es la realidad. Entonces, el aporte neto, la ganancia neta, no son los 108 mil, sino que son los 108 mil menos las comisiones y primas netas. Y eso equivale a un 20% del fondo de pensiones y no a 2/3, como dicen ellos. O sea, en resumen, una cosa es la ganancia bruta y otra es la ganancia neta. Ahora, la Superintendencia de Pensiones nunca publica estas cifras y debería hacerlo. Debería hacerlo realmente porque esto es lo que le cuesta realmente a los afiliados. Si los afiliados no le cobran, no le cuentan un 10% de su salario, les cuentan en promedio un 14% del salario, Manuel, ¿cierto? Y después, Manuel, lo que no le sacan, ¿sí? si me permite, ¿Sí? a esa contabilidad que tú haces, habría ¿Sí? que agregar el costo fiscal que permitió que este sistema se aplicara y que, Ah, por supuesto. La claro, subsidio. que es el pago de los bonos de reconocimiento y el pago de las pensiones del sistema antiguo. Y yo conozco dos cálculos. Uno es de Schmidt-Hebel, que lo calcula en 90 y tantos % del PIB. Y otro cálculo que es de Andras Utov, que es de 131% del PIB. Entonces, a Bueno, los nosotros, 70 mil millones, aquello hay que agregarle estas otras cantidades siderales
que es el esfuerzo que hace la sociedad por que se traslada a los bolsillos de estos señores. No, por Es supuesto. realmente impresionante. No, de estas cifras que yo estoy hablando, está contabilizado eso, digamos, como ingreso, digamos, al sistema, digamos, las cotizaciones y esos subsidios que tú mencionas, que han pagado en realidad la mayor parte de las pensiones. Fíjate que las pensiones pagadas son 90.000 millones. Está en el IMA 6, 95.000, la última cifra. 95.000 millones de dólares. Esas son las pensiones pagadas por todo el sistema, de las cuales el fisco ha aportado más de 55.000 millones. Eso es más de la mitad. Entonces, es muy, muy importante lo que tú dices. Pero, en fin, lo que estamos hablando de ganancias, lo que quería decir es que todo lo que hablamos es de la ganancia bruta del fondo, antes de descontar las comisiones y primas cobradas por el sistema. Y las comisiones y primas cobradas por el sistema equivalen a 2/3 de la ganancia bruta. O sea, de esta ganancia bruta, 2/3 en realidad ha ido a parar a la AFP. Ahora, la diferencia, fíjate tú, no ha alcanzado a pagar los retiros del 10%, porque las ganancias, digamos, 33.000 millones de dólares son la ganancia neta. Después de descontar las comisiones y primas netas, lo que queda son 33.000 millones de dólares y digamos, los retiros suman casi 50.000 millones. O sea, en otras palabras, toda esta ganancia bruta ha ido a pagar comisiones y el saldo que quedó, estos 33.000 millones, no alcanzaron a cubrir los retiros. Ese es el cuadro grueso, digamos, el balance grueso, que lo pueden ver ustedes en el IMA 6 de este mes. Yo quiero repetir las cuestiones fundamentales que nosotros y nuestro informe, a nuestro entender, confirma y demuestra. Primero, el mito fundante de las AFP, que es que los mercados financieros dan un rendimiento mayor que el Producto Interno Bruto, que el PIB, es eso, un mito. El rendimiento de largo plazo de los mercados financieros, como es lógico, no puede ser mayor que la creación de valor en ese mismo periodo. No puede ser mayor. Y así es. En el largo plazo, Wall Street, ¿cuál ha sido la rentabilidad? 2,5%. Ahora, segundo, la alta rentabilidad, interesante rentabilidad obtenida por la cuota del fondo AFP y por Wall Street en el periodo desde 1981, de junio del 81, tiene razón Álvaro, que las cotizaciones se empezaron a recibir más tarde, pero la cuota la empiezan a contar desde junio de 1981, ahí le pusieron valor 100 a la cuota. Bueno, y desde junio del 81 hasta ahora, Wall Street ha rendido más, expresado en dólares, que la cuota de AFP. Más. Ha rendido 6% promedio en dólares y la cuota de AFP 5% promedio en dólares. Segunda constatación. Tercera constatación. En los últimos 15 años, la cuota del fondo de AFP no ha rendido nada. El fondo no ha ganado nada. Las ganancias acumuladas digamos, a inicios, previo a la crisis subprime, el fondo de pensiones, las ganancias en dinero y las ganancias en dinero hoy son las mismas. En otras palabras, no ha habido ganancia adicional del fondo de pensiones en los últimos 16 años, con oscilaciones brutales, por supuesto, en Chonal, pero así ha sido. Última constatación.
En los últimos 12 meses, el fondo de pensiones ha perdido más dinero o ha perdido tanto dinero como los retiros. Ha perdido 42.000 millones de dólares el fondo de pensiones en los últimos 12 meses, digamos, hasta fines de enero. Y eso es, digamos, equivalente, poco menos que los 3 retiros que sumaron en dólares de ese mes, 47 mil, en dólares de hoy, 47 mil millones. Esa es otra contratación. Entonces, en resumen, hay que acordarse de una cosa. ¿De qué depende el Producto Interno Bruto? Porque estamos hablando que los sistemas financieros no son capaces de crecer más que el Producto Interno Bruto. No son capaces. No pueden y por lógica no pueden tampoco. Porque la creación de valor está en Producto Interno Bruto. ¿Y de qué depende eso? Depende del número de trabajadores y del valor que agregan esos trabajadores, del número de trabajadores ocupados produciendo para cosas que se venden en el mercado, que logren venderse en el mercado. Esos son los que producen valor agregado. Bueno, entonces, y resulta que el número de trabajadores que sostiene al PIB es el mismo número de trabajadores que sostiene a los sistemas de seguro social. Porque los sistemas de seguro social crecen sus ingresos en la medida que crece el número de trabajadores y el número y el monto de su salario. Y en Chile, eso crece a una tasa de 3% el número de trabajadores que cotizan y crecen los salarios a una tasa de más del 2%. El promedio de crecimiento ha sido 5,7% de la masa de, digamos, salario, que es el número por el salario. Bueno, y eso es lo que sostiene, una parte de eso se saca y en los sistemas de seguridad social se usa ¿para qué? Para pagar pensiones. Pues. Y resulta que el número de pensionados, el número de adultos mayores, crece mucho menos que la masa de trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que es insostenible en el largo plazo? Este sistema que es una ruleta que sube, que baja, que en el largo plazo rinde menos que Wall Street, o lo que no cambia nunca, y es el número de trabajadores y su salario, es decir, porque de eso depende el Producto Interno Bruto. Por supuesto que oscila, tiene subidas y bajas, qué sé yo, pero en general va creciendo. Y esos son los que sostienen con sus cotizaciones los sistemas de seguridad social que rinden buenas pensiones a su gente. Aquí en Chile, por ejemplo, si las cotizaciones, en lugar de haberlas metido a este sistema despilfarrador, ¿no es cierto?, del cual ganan unos pocos, para crear este fondo de inversiones para los empresarios chilenos y de otros países, en vez de hacer eso, ese dinero se hubiera usado para pagar pensiones, el monto de las pensiones pudiera haber sido el doble. O, y esta es la última conclusión, si no hubieran existido las AFP y el fisco hubiera pagado las mismas pensiones que han pagado las AFP, tendría hoy un superávit el fisco más grande que el fondo de pensiones. Más grande que el fondo de pensiones. O sea, la causa principal del déficit fiscal es justamente el desviar las cotizaciones a los mercados financieros. Con esta mentira, pues, que van a financiar buenas pensiones alguna vez. Entonces, en otras palabras, es un sistema con pies de barrio. Es un grupo, una estafa a la gente, porque a la gente le dicen una cosa y hacen otra, que es que su plata la usan para financiar sus empresas. Eso es. Y la mentira que les dicen, que esto les va a rendir más, que esto va a resolver los problemas de la gente y va a dar buenas pensiones, es mentira. Y por otra parte le dicen al fisco que no va a gastar plata. Y resulta que sin AFP, el fisco podría haber pagado las mismas pensiones y hoy día tendría un superávit equivalente al Producto Interno Bruto, pues, o una parte importante del Producto Interno Bruto, un superávit en efectivo. Y no lo tiene, pues. ¿Quién lo tiene?
lo tienen los empresarios. Entonces, por lo tanto, este sistema hay que acabarlo. Hay que terminar con el ahorro forzoso. ¿Y el ahorro forzoso qué es lo que es? El desvío de las cotizaciones que son parte del salario, por lo tanto son sagradas, no pueden desviarse forzosamente a comprar seguros privados, no pueden desviarse forzosamente a comprar rentas vitalicias, no pueden desviarse forzosamente a crear un fondo de inversiones para los empresarios, no pueden. Solo pueden usarse los salarios en beneficio directo, inmediato, exclusivo del trabajador y su familia, de nadie más. De paso, acaba de ingresarse a la Convención Constitucional una norma respaldada por No Más AFP y por la Confederación de Trabajadores del Cobre, que establece precisamente esto, la intangibilidad de los salarios, y prohíbe explícitamente que haya descuentos salariales destinados a comprar seguros privados, que haya descuentos salariados destinados al ahorro nacional, al ahorro forzoso. La única descuento que permite son aquellos destinados a dar buena salud a los mismos trabajadores directamente, administrado por un sistema público. La única cotización que permite es una cotización para dar una buena pensión a los padres del que está cotizando y a los abuelos, a las abuelas. Eso lo permite en un sistema público. No más abuso, no más desvío de cotizaciones salariales obligatorias a financiar negocios privados. Eso es lo que hay que terminar. Y sobre todo en esta ruleta, digamos que como hemos visto, es en realidad una buena, ¿cómo se dice?, quimera. Bien, ya son como 20 para las 9, pero tenemos unos minutos si es que nuestros amigos Tatiana, Domingo, Claps o Carlos Trompen quisieran hacer alguna pregunta o comentario. Sí, a mí Es me el gustaría. momento. Tatiana. Mira, yo sé que el tema es súper complejo, también lo es el tema de la salud, y era el tema de la AFP en general, digamos, y se levantó el movimiento No Más AFP y sumó mucha gente, creo que una de las protestas, las marchas más masivas que hay. Pero lo que nos contaban, este escándalo tan grande de cómo se han ido apoderando de ciertas comisiones, cómo han dejado hacer, yo creo que no es ignorancia, yo creo que aquí hay algo también de corrupción, de en el fondo no atajar, porque estaban ganando. A mí de verdad me dejó muy choqueada cómo han ido invadiendo los espacios, como decía, que el que golpea la mesa es el de la AFP y un académico no tiene la fuerza para convencer de ciertas cosas. Entonces, ¿cuál sería la opinión? Si es ignorancia, abuso de poder o en el fondo se dejó hacer. Porque aquí, como sabemos, la senadora Rincón y todos los demás, todos tienen sueldos de las AFP, todos han pasado por ahí y esa es una práctica, o sea, los compran, les dan un buen sueldo un tiempo y después ya están listos, o sea, los pasaron al lado oscuro de la fuerza. Pero fue así, fue ese sistema, o somos tan tontos los chilenos que nos pasaron por encima y no tenemos académicos, no tenemos economistas que pudieron darse cuenta, levantar la voz, hacer un movimiento, así como lo tenemos para el cobre, que hay gente que lleva 1000 años hablando del cobre, del royalty, y siempre han estado ahí y sabemos de ese ruidito. Pero por este lado no hubo ese ruidito y es escandaloso lo que hemos escuchado, de verdad. Me avergüenza cómo se apoderaron del país, cómo nos metieron el dedo en la boca. A veces uno viaja, conversa con otras personas y de verdad que no creen. No creen cuando uno les dice lo que cuestan las cosas, que todo se paga. Me dicen, no estarás equivocada. Me dicen en Perú, una persona del ministro de Salud me decía, Tatiana, pero ¿estás segura de que todo se paga en Chile? Entonces yo, como es algo tan increíble para otras personas, que la universidad, que la salud, que todo tenga un costo para la clase media.
Entonces eso, me gustaría la opinión de, o sea, en el fondo, es confirmar que aquí hubo corrupción y arreglines y que no somos tan estúpidos, digamos, de que no tener gente con las capacidades técnicas para haber atajado esto. Eso. Vaya pregunta, ¿no? Oye, si quieren yo me tiro a la piscina con una hipótesis. Dale, Álvaro. Mira, Tatiana, yo creo que primero hay un efecto en el sentido de que nadie se sentía afectado y todos más bien se sentían beneficiados. ¿Por qué? Porque las pensiones que otorgaba el sistema al principio eran muy poquitas y estaban determinadas fundamentalmente por el bono reconocimiento, no tanto por el ahorro en la AFP. En consecuencia, la pensión que recibían las personas no tenía mucho que ver con lo que hacían en la AFP. Y las personas que no se estaban pensionando, que continuaban siendo afiliadas, bueno, ellas veían la propaganda, que sus fondos crecían, como ya lo hemos relatado, a tasa realmente fantástica. Y esa persona, como nadie, puede estar obligado a entender que eso no era mérito de la gestión de la AFP, sino simplemente eran maná del cielo. Entonces, no había una mirada crítica inicialmente. Después recuerda tú que hubo varias asociaciones de trabajadores que intentaron ingresar al sistema y se crearon varias AFP de trabajadores. Es decir, los trabajadores de alguna manera u otra se embarcaron en este esquema, pensando que podían quitarle la parte al león. A poco andar se mostró que era imposible, porque los trabajadores pueden juntar mucha gente, y lo cual es bueno para el negocio, pero al mismo tiempo es su aviso de muerte, porque cuando se acumulan recursos en un fondo de pensiones, la administradora tiene que construir lo que se llama el encaje, y el encaje se constituye con capital de la administradora. Esto es medio técnico, pero es bueno saberlo. Pero, pero los sindicatos o las asociaciones de sindicatos no tienen esa capacidad patrimonial que sí tienen los grupos económicos. Y entonces todas esas AFP empezaron a entrar en serios problemas y finalmente tuvieron que liquidarse o fusionarse con otras o fueron adquiridas. Tal vez la que más uno recuerda era la AFP Magíster, ¿verdad? Que era del Colegio de Profesores, la que logró tener una masa bastante relevante de afiliados. Bueno, entonces los trabajadores intentaron asimilarse a esto, porque tampoco entendieron en esa primera etapa lo que ha descrito muy bien Manuel, que esto al final del día esto es un fraude por el cual los grupos económicos de mayor fortaleza le extraen a los trabajadores una parte de su salario para hacer sus propios negocios y además cobrarles comisión. Bueno, es una cosa bien divertida, ¿no es cierto? Y también hubo algunos otros sedantes, como recuerda tú en la época en que si tú te cambiabas de FP, te daban una bicicleta, te daban un televisor. Ya, entonces la gente en realidad lo veía esto como un negocio y estamos hablando de más de una época, estamos en los 80 sobre todo, en que no había mucha capacidad de reacción, por razones obvias. Después en los 90 y 2000, si bien esa capacidad de reacción pudo haber existido, lo cierto es que hubo un pacto político que, que tiró la línea y qué cosas eran discutibles y cuáles no eran discutibles. Como ejemplo, no fue posible discutir las privatizaciones, que fueron básicamente un saqueo al Estado, pero no fue posible porque hubo un acuerdo político al respecto. Y respecto de la AFP, aparentemente también hubo un acuerdo, porque los economistas más relevantes
de este país antes del término de la dictadura escribieron sendos artículos, columnas, papers, manifestando su oposición a este sistema. Y lo dijeron con todas sus letras. Pero esos mismos economistas, de alguna manera u otra, fueron capturados, se incorporaron o se acomodaron al nuevo estado de cosas posterior al año 90, y desaparecieron las críticas al sistema de FP. Desaparecieron. Nadie osaba criticarlo, a pesar de que aquellos que por alguna razón u otra tuvimos acceso a cómo opera el sistema financiero, nos damos cuenta que era una cuestión bastante poco elegante, cómo operaban en los hechos. Bueno, y a medida que fueron acumulando fondos y ya dejando de ser exclusivamente instrumentos del Estado, sino que también instrumentos de empresas privadas, ya sea bonos o acciones, el poder que eso les entregó a las administradoras fue una cuestión enorme, porque todos los directorios de las empresas productivas de este país, y los bancos también, tenían que ir a la AFP a pedirles plata, po. Entonces se producía una relación de poder totalmente desbalanceada, que las AFP supieron inteligentemente aprovechar, y después pasó eso, se amplió al sector público, tanto al Ejecutivo como a los parlamentarios, y se produce lo que yo llamo, estoy tratando de escribir algo al respecto, una captura institucional. Es decir, cuando tú revisas las leyes desde el año 90 a la fecha que han afectado a las AFP, te encuentras con que ninguna afecta el negocio de las AFP. Al contrario, han sido cambios que lo han favorecido al negocio y que han sido, además, de alguna manera subsidiado ese negocio a través del esfuerzo fiscal, y el primero de ellos, importante, fue el Pilar Solidario en el 2008, que fue una reforma que se hizo con la condición de que no afectara el negocio de la AFP. Y así fue. Y cuando uno analiza esa reforma, que fue muy valiosa para muchos ciudadanos chilenos porque empezaron a recibir al menos una pensión que antes a la cual no tenían acceso, la gente quedaba votada simplemente si no estaba afiliada, sobre todo las mujeres, benefició mucho a las mujeres, que fue un empeño de la presidenta Bachelet en la época, pero cuando uno analiza los efectos de esa reforma en la estructura del negocio, uno se da cuenta que ahí fue el momento turning point, dicen los gringos, el momento de cambio sustantivo, por el cual la regulación pasó a ser básicamente controlada por las propias AFP. Yo a veces digo, y no a nadie le gusta lo que digo, que el primer superintendente, bueno, no fue el primero exactamente, pero el principal en la época de la dictadura, Juan Aristía, era mucho, pero mucho más fiscalizador y más exigente que todos los superintendentes que vinieron después en democracia. Pero por lejos. ¿Y qué significaba eso? ¿O qué implica eso? Implica que la estructura regulatoria y supervisora fue efectivamente capturada por la industria. Capturó al Ejecutivo, capturó al Parlamento y capturó también al Banco Central. En el Banco Central las personas que están ahí son todas, en el Consejo me refiero. Yo no conozco de ahí nadie que haya expresado alguna vez alguna crítica pública a la AFP. Mal podrían criticarlo si muchos de ellos provienen de ese mundo. Entonces, estamos entonces ante una situación de captura institucional, y eso es un concepto
que acuñaron los economistas franceses de la escuela de Toulouse, y existe todo un aparataje intelectual que permite describir el problema, analizarlo y llegar a conclusiones. Y eso es lo que ocurrió. Hay una total y completa captura institucional. Entonces, nada de lo que hagan la AFP que pudiera ir, digamos, en contra de la fe pública, etcétera, va a ser castigado con la proporcionalidad que corresponde por las autoridades a cargo. Ni en la CMF, ni en las unidades de pensiones, ni el Banco Central. Y para cerrar un botón, el actual presidente de la Comisión de Mercados Financieros, de la CMF, que tiene un rol de fiscalización, menor al de su índice de pensiones, pero tiene igual un rol de fiscalización sobre la AFP. De hecho, tú te metes al sitio y vas a encontrar entidades fiscalizadas para hacer la AFP. Ese señor es cuñado de la actual presidenta de la Asociación de AFP. Son cuñados. Entonces, comprenderás tú que qué acción fiscalizadora real o efectiva puede hacer un cuñado respecto a los negocios de la cuñada. Y eso se permite. Eso se permite. Nadie arma un escándalo. Esto en Estados Unidos sería un escándalo. Un escándalo mayúsculo. O sea, cuando esa señora asumió ese rol, el señor actual presidente de la CMF debió haber renunciado. Algo básico. No lo hizo. Y cuando se le pregunta derechamente, se escabulle. No, mire, en realidad uno no elige a sus parientes. Eso dijo ante una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Entonces uno dice, pero qué diablo, digamos. Y como esto no lo llama escándalo a ninguna autoridad pertinente, entonces pasa. Pasa. Obviamente no están los medios. El único medio que publicó algo al respecto fue un medio electrónico que se llama Interferencia, pero no apareció en el Mercurio, no en el Diario Financiero, en ningún lado, en ninguna parte. Todas las cosas donde se han visto de alguna manera involucrados ejecutivos o directorios de la AFP que han sido cosas criticables, digamos de esa manera, esas cosas terminan en nada. Fíjate tú que hay un director de una empresa que es la dueña de una AFP. Es un director de una empresa dueña de una AFP. Ese señor alguna vez fue un director designado por las AFP en una sociedad anónima emisora de títulos elegibles por las AFP, tanto acciones como títulos de deuda. Era director este señor en la Polar y fue sancionado por la entonces Superintendencia de Valores. Le pasaron una multa. Bueno, y en este país donde nada es muy importante, este señor hoy día está de director de una sociedad dueña de una AFP. ¿Alguien arma escándalo? Nadie. 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 Es lamentable, porque aquí significa que la captura es completa. Es completa. O sea, en la Cámara de Diputados esto debería ser un escándalo, pues si la Cámara de Diputados es el organismo fiscalizador por esencia. Y no pasa nada. Entonces, lamento decirte, Tatiana, que yo soy pesimista. Yo creo que el poder que tienen las AFP es incontrarrestable y, pucha, no quisiera echarle abajo el ánimo a los que estamos acá, pero veo muy, muy, muy difícil que el nuevo gobierno pueda hacer cambios sustantivos. Eso. Muchas gracias. Tal vez, gracias Álvaro, tal vez la nueva constitución se pueda poner algo de atajo a estas cosas que son corrupción abierta, además de las reglas y el diseño del sistema. Se sobrepone además una corrupción o lo que está denunciando No Más AFP, Luis Mesina, por ejemplo, la intervención descarada de la AFP Cuprum en esa propaganda. O sea, es una cosa que tendría que estar ya sancionada y ahí está en la televisión todos los días
cuprum contra la nueva constitución, contra la convención constitucional y apelando a la herencia, todo esto, y llamando a la acción. Es una cuestión realmente escandalosa, una propaganda carísima, además, con recursos de los propios cotizantes. Entonces, es una cuestión realmente en el límite de la corrupción también. Bueno, no sé, Carlos, ¿tú quisieras decir algo? Me parece que habías prendido el micrófono. No, no se escucha, no se escucha. El micrófono debe estar en otro lado. Ahora sí. No, no, era Álvaro, perdón. Era yo. No te escuchamos, tal vez ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, sí, ahí perfecto. Ya. Oye, nada, quería solamente agradecer, porque he aprendido mucho. Yo que sigo estas cosas, igual siempre lo interesante es precisamente que aquellos pedazos de la historia que te faltan, ¿no? Yo también un buen tiempo tratando de entender este proceso que también tiene una arista institucional, como ha dicho Álvaro, mucho número que es necesario analizar, y ese trabajo es gigantesco, cuesta, toma tiempo, así que es un tremendo aporte. Y para no terminar en una nota pesimista, que a ratos uno la comparte, sí, pero la comparte, pero tiene que, puta, no sé, pues hacer como, es una lucha cultural, es una lucha como de la superestructura cultural, porque eso es lo que está capturado, un sentido común, ¿no? Una profesión completa, cómo se forman los alumnos, las escuelas de economía, y además se ejerce en la casa de brujas, ¿no? Por eso hay que entender también, o sea, hay un profesor en la Universidad de Chile que está siendo como atacado por los exalumnos por representar un pensamiento económico otro en la Universidad de Chile, o sea, una cosa gigantesca. Entonces por eso el contexto es súper duro, pero se va a jugar en la cultura, se va a jugar en el lenguaje. No creo que en la convención, porque la convención está como en otra órbita, ¿no? Y probablemente avance muy fuertemente en cierto tipo de derechos fundamentales y de las nuevas sensibilidades, etc. Pero no sé si en las estructuras económicas. Esto es un tema de estructura. Es quitarle el hueso al perro, es quitarle lo que da de comer a un ecosistema completo de personas. ¿Cuántos serán, Álvaro? 30.000 operadores financieros entre funcionarios, todo el ecosistema de Manhattan, menos Bueno, quizás. sí. 10.000, 15.000. Pero el núcleo duro no pasa de 1000 personas, el núcleo De 1.000 duro. personas. Esa es una clase social, Así la es. aristocracia del dinero, como Así decía es. Marx en el Brumario de Luis Napoleón. Entonces, nada, pues, agradecerle enormemente para no seguir con preguntas técnicas y cosas, pero esperando que se repitan esta jornada, porque también aprendí caleta. La escuela de Toulouse, ahí anoté, fui súper Mateo. Eso, un gran abrazo. Gracias, Carlos. Bueno, no, a menos que quieran decir algo de cierre, Manuel, Álvaro, si no nos tendríamos que despedir porque ya son las 9. Sí. Yo creo que quedamos hasta aquí, ¿no es cierto? Estas sesiones de conversación sobre el IMA6, que Senda mantiene al día, ¿no es cierto? Mes a mes, día a día, en realidad, las realizamos todos los meses, a mediados de mes, las anunciamos y los mantenemos invitados. Hay una conversación de Manuel Riesco con algún invitado especial en cada ocasión, así que nos puedes acompañar, Carlos, encantado de tenerte aquí. Y lo mismo a Tatiana y a Domingo, que se tuvo que retirar. Nos despedimos ahora, les reiteramos que todos los datos y la información que no pudimos transmitir por problemas de señal están permanentemente disponibles en www.sendachile.cl. Muchas gracias y buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Chao, Manuel. Chao, Rosana. Chao, Tatiana. Chao, Carlos. Chao, Álvaro. Chao. Brillante tu intervención, Álvaro. Puedes parar Manuel, dejar de transmitir y dejar de grabar.